de Clínicas. Bueno, tenemos la fortuna de tenerlo con nosotros y hoy nos va a hablar de artrosis. El doctor es súper excelente y ordenado y ha hecho las encuestas para poder hablar, digamos, Sí, más yo contesté. apropiadamente. Así que, bueno, vamos a disfrutar de la charla. Bueno, Diego, quedamos con vos. Ahora Gracias. ya comparto la pantalla. Quería agradecerle a usted y al grupo por la invitación para hacer un comentario sobre una enfermedad tan frecuente y que tanta dolencia y genera en mucha gente. Ahí ya les comparto la pantalla. Bueno, ahí están viendo todos, ¿no? Sí. Bueno, ya arrancando, lo primero que les quería comentar un poquito, ¿sí? Es qué esperar, ¿sí? Muchas veces uno en la vida se define más por los no que dice que por los sí. Entonces es importante que sepan qué es lo que vamos a abordar. No es una clase para médicos, para profesionales de la salud, tampoco es una clase sobre terapéutica, sobre tratamiento de la artrosis, o sea, detallada. No es una clase sobre kinesiología y sobre ejercicio, tampoco vamos a hablar detalladamente sobre los ejercicios, y no aborda el tema en su totalidad. Y sí, lo que vamos a tratar son conceptos generales sobre artrosis, principalmente tratar de entender por qué se produce la enfermedad, enfocar a dudas frecuentes que uno ve en el consultorio y plantear los conceptos generales sobre las alternativas de tratamiento, que como van a ver, y ya algo, ¿sí? La verdad que quiero felicitarlos por las respuestas en la encuesta, la verdad que tienen un conocimiento bastante amplio del tema, ¿sí? Y abordar estos conceptos de terapéutica para ver que no solamente se trata de paracetamol, ¿sí? O tramadol, sino que hay un montón de alternativas, algo que es sumamente importante tenerlo presente. Un poquito el menú, ¿qué es lo que vamos a tratar de ver? Vamos a tratar de tener una noción de cómo funciona una articulación normalmente. Vamos a hablar de qué es la artrosis en sí. Vamos a tratar de diferenciar una pregunta quizás casi diaria en el consultorio, es si la artritis y la artrosis es lo mismo. Vamos a tratar de ver cómo se hace el diagnóstico de artrosis, y después algunas preguntas que también son derivadas del consultorio, si el temor a la deformidad de las manos en un paciente al que uno le dice que tiene un cuadro de artrosis. Y también otra situación muy frecuente y a veces de difícil manejo es cuando la medicación que uno usa habitualmente, como paracetamol y otras medicaciones, como tramadol y demás, no son suficientes y el paciente sigue con dolor, ¿sí? Eso le genera un estado de angustia, ¿sí? Y pregunta qué puede hacer, qué más puede hacer. Entonces, esto es un poquito lo que vamos a tratar de abordar. Lo primero, ¿sí? Es tratar de tener una idea de la articulación normal. Uno muchas veces hace una simplificación mental de cómo funciona la articulación y se lo imagina algo así. Ciertamente, la articulación es un órgano mucho más complejo, y si ustedes tomamos de esta persona, por ejemplo, una rodilla, ¿sí? Que quizás la artrosis de rodilla sea una de las más frecuentes y que mayores consecuencias en la calidad de vida tenga sobre los pacientes, ustedes ven que una articulación va a estar formada por dos huesos, ¿sí? Un hueso proximal, ¿sí? Y un hueso distal, en este caso el fémur y la tibia, que están unidos o toman contacto por medio de la superficie articular y van a estar unidos por ligamentos, tendones y cápsulas. Detallando un poquito más, los dos extremos, los dos huesos en la parte terminal tienen algo que es sumamente importante y que está directamente relacionado con la artrosis, que es el cartílago hialino, el cartílago articular. Esto que está acá, esto blanco que se ve acá, ese es el cartílago articular. El cartílago articular tiene muchísimas funciones, pero quizás la más importante sea una función vinculada a la producción de líquido sinovial, que es el líquido que llena la articulación y que permite, es como un aceite que permite que la articulación se deslice
prácticamente sin roce, sin fricción, ¿sí? Y que el movimiento sea armónico. Y tiene otras funciones que no vienen al caso. Esa superficie articular que está optimizada para el contacto por medio del cartílago también tiene algunos otros recursos para aumentar la congruencia, como ser los meniscos, ¿sí? Esto es la parte de arriba de la tibia, la parte de abajo de la rodilla, y acá lo que ven, ¿sí? Acá les marco, son los meniscos, ¿sí? Que van a tener como finalidad mejorar la interacción entre los dos extremos, entre los dos huesos, ¿sí? Esos dos huesos, ¿sí? Por intermedio del cartílago articular, se mantienen juntos gracias a todo un aparato complejísimo de ligamentos, ¿sí? Cápsula articular, y por otro lado algo importantísimo a tener presente, que son los músculos, ¿sí? Los ligamentos, lo que tienen acá, los ligamentos en esta parte, la cápsula articular, ¿sí? Que es como una envoltura que envuelve los dos extremos del hueso, ¿sí? Y los músculos relacionados con la articulación van a tener un rol importantísimo en mantener la estabilidad articular, tanto en situaciones estáticas, cuando el paciente o cuando la pierna, por ejemplo, en este caso está quieta, como durante la marcha, cuando alguien hace una actividad física y demás. Y esto es importante que lo tengan presente, las características anatómicas básicas, porque la artrosis es una enfermedad o es una condición, mejor dicho, donde se afectan todas estas estructuras, principalmente el cartílago articular primero, pero también va a haber cambios a nivel del hueso adyacente al cartílago, va a haber cambios en los ligamentos, va a haber cambios en la cápsula, y por desuso y por un estado de cronicidad va a haber atrofia muscular, y todo eso va a ser lo que cause la limitación funcional, los cambios morfológicos estructurales, y por otro lado van a generar dolor. A grandes rasgos y simplificando, ustedes pueden decir que la salud, el proceso de salud-enfermedad de una articulación depende de la interacción entre todo el sistema complejo que es la articulación, sí, que consta del cartílago, del hueso, los ligamentos y demás, de ese sostén mecánico que mencionamos, ¿sí? Donde los ligamentos, tendones y músculos tienen un rol importantísimo, y por otro lado de la carga articular. Y cuando hablamos de carga articular nos referimos principalmente al peso corporal y a la actividad física que realice. No es lo mismo la carga articular que va a tener una persona que pesa 170 kilos que una persona que pesa 50, y por otro lado tampoco va a ser igual la carga de trabajo articular que tenga una persona que hace natación, o tai chi, o yoga, que una que hace levantamientos de pesa de forma competitiva. Si la carga articular es distinta. De la interacción entre esos tres componentes surge el proceso de salud-enfermedad a nivel articular. Y normalmente, y esto es importante, es otro concepto importante, normalmente en una articulación sana, en una articulación normal, existe un equilibrio entre la carga de trabajo, entre la carga articular y el proceso de curación o de recuperación normal de la articulación. Están equilibrados. Esto es el funcionamiento armónico de una articulación sana. En determinadas situaciones, ¿sí? Como habíamos dicho, la articulación es compleja, interactúan múltiples tejidos, entre ellos el cartílago y el hueso, están continuamente interactuando entre sí, y no están aislados, ¿sí? Y no están desconectados del resto del organismo, sino que permanentemente están censando el tipo de actividad física que se realiza. Por ejemplo, para que tengan una idea de que el hueso no es como una madera que no cambia, sino que verdaderamente es un tejido vivo que va a responder permanentemente a la actividad física que haga la persona. Por ejemplo, si una persona hace pesas, ¿sí? Durante varios años, va a tener una estructura ósea. Si cambia de actividad física y empieza a hacer a correr resistencia o a nadar, después de un tiempo su estructura ósea y el cartílago se van a adaptar a esa actividad y van a cambiar su estructura. Entonces es un tejido vivo que está influenciado por la actividad física y continuamente está cambiando, adaptándose a la actividad que realiza la persona.
Por otro lado, hay distintos factores que influyen sobre este proceso de salud o enfermedad de la articulación que mencionamos, como por ejemplo pueden ser cambios en la circulación, pueden ser trastornos a nivel de un nervio, trastornos endocrinológicos, por ejemplo, problemas de tiroides, ¿sí? O de otras glándulas similares, y también las enfermedades que por ahí nos tocan a nosotros, que son las vinculadas con los mecanismos de defensa, el sistema inmune. Todos ellos influyen sobre este equilibrio en la articulación y van a dar, ¿sí?, el resultado del proceso salud-enfermedad a nivel de la articulación. Por otro lado, y quizás esto es importantísimo porque es uno de los factores de riesgos más importantes para la aparición y la progresión de la artrosis, es el sobrepeso. Como dijimos, la carga mecánica tiene un rol importantísimo en ese equilibrio que había entre carga y reparación del cartílago. Acá ya empezamos con las preguntas, ¿sí? Los vuelvo a felicitar porque las respuestas fueron, ¿sí?, excelentes, y denota que, también a la doctora, que hay cierto nivel de formación y de información en las respuestas que dieron. Cuando les preguntamos qué era la artrosis, es importante, estamos hablando de artrosis, es importante empezar definiéndola. Acá pusieron, ¿sí?, el 7 de cada 10, ¿sí?, dijo que era una condición donde había un proceso inflamatorio. Eso es cierto, sin embargo, el primer proceso, ¿sí?, el primer proceso que inicia todo es la carga mecánica, ¿sí?, desbalanceada o desequilibrada con la capacidad de repararse que tiene el tejido. Habitualmente el 25% respondió, ¿sí?, que era una condición en que la carga articular permanente generaba lesión de la articulación, ¿sí? A la larga, esa lesión articular vinculada a la carga y a la incapacidad de reparar por parte del cartílago va a llevar a inflamación. O sea, las dos respuestas tenían algo de verdad, pero el primer hito, el más importante de inicio, es la alteración a nivel del cartílago y que se vincula con la carga articular. Entrando un poquito a definir más, ¿sí?, la artrosis, es una condición degenerativa. ¿Qué quiere decir esto? Como dijimos, la carga permanente de la articulación, ¿sí?, y la incapacidad del cartílago para compensar la lesión, ¿sí?, que se va acentuando con el paso de los años, lleva a lesión estructural, ¿sí? Recuerden nuevamente, desequilibrio entre la carga articular, ¿sí?, y la capacidad de reparación o de curarse del cartílago, ¿sí? A medida que pasan los años, ¿sí?, la carga articular, ¿sí?, el trabajo al que está sometido una articulación se va acumulando con los años, como es lógico, y por otro lado el cartílago, como todo tejido normal, empieza a tener menor capacidad de repararse. Entonces, por ese desequilibrio que se va acentuando con los años, aparecen lesiones estructurales, tanto en el cartílago, en el hueso, en la cápsula y en los ligamentos. Eso a la larga genera inflamación, como habíamos mencionado, y por otro lado, todo este juego que mencionamos lleva alteraciones en la forma, por eso hay cambios en la anatomía de la mano, hay deformación de los dedos, por ejemplo, hay alteraciones en la función, cuesta, por ejemplo, abrir un frasco, y va a haber uno de los síntomas cardinales, que es el dolor. Nuevamente acá les dejo para que se acuerden que esta condición, que es la artrosis, ¿sí?, se produce fundamentalmente por un desequilibrio entre el trabajo que tiene que hacer la articulación, la carga articular, ¿sí?, que está dada por el peso corporal, y por otro lado por la actividad física que se realice, y la capacidad de curación del cartílago. Cuando eso se pierde el equilibrio normal, ¿sí?, se produce la lesión del cartílago. Sí, esto es una articulación normal, ahí tienen a la derecha, una articulación normal, ¿sí? Tienen un hueso, otro hueso, esto es el fémur, la tibia, el cartílago que está bien blanquito, prolijito, y el espacio articular, esto que está acá. ¿Qué es lo que pasa en la artrosis? La progresión es esto, ¿sí? Lo que ven es que el cartílago está dañado, ¿sí? No es prolijo, no es armónico como el otro, ¿sí? El espacio articular está pinzado, desapareció en los extremos, y hay proliferación del hueso. Como dijimos, la artrosis afecta a todas las estructuras de la articulación.
¿Cómo se llega desde acá hasta acá? Pasan años, ¿sí? Pasan años, pero lo que media ese cambio es ese desbalance entre carga y capacidad de regeneración o de curación del cartílago, ¿sí? Y recordar que se afectan todas las estructuras, desde el cartílago, ligamentos, tendones y músculos, y esto es importante tenerlo presente porque en parte el tratamiento tiene que estar orientado no solamente al cartílago y demás, sino también, por ejemplo, a la estructura muscular, al sostén muscular. ¿Por qué nos detenemos o gastamos tiempo que no sobra en hablar de artrosis? Porque es uno de los problemas más frecuentes que hay hoy en día. Hoy en día las poblaciones, sobre todo de los países industrializados, son cada vez más añosos, ¿sí? A medida que pase el tiempo, más va a ser la expectativa de vida, por lo tanto, cada vez va a haber personas, ¿sí?, de mayor edad. Entonces, es una de las patologías articulares más frecuentes. Casi 1 de cada 10 personas mayores a 60 años va a tener artrosis o cambios artrósicos sintomáticos. Por otro lado, es una causa importantísima de dolor y de limitación funcional. Tiene un impacto directo, no solamente es el dolor y la limitación funcional, y esto queda reflejado en las respuestas que dieron ustedes, perfecto, ¿sí? El dolor y la limitación funcional no se queda ahí, sino que también, ¿sí?, afecta la calidad de vida del paciente y la capacidad de disfrute que tiene. El paciente siente que pierde autonomía, como es esperable. Cuando el paciente que hasta hace un tiempo podía caminar tranquilamente, podía salir, podía andar en bicicleta, podía bajar una escalera, empieza a tener limitaciones, empieza a sentir que su autonomía, ¿sí?, se va achicando. Y eso afecta a toda persona desde el punto de vista emocional. La frecuencia aumenta con la edad por este proceso que dijimos de acumulación de carga, ¿sí?, y por este proceso degenerativo del cartílago. No se sabe bien por qué, no se termina de definir, pero como muchas de las enfermedades reumáticas es más frecuente en la mujer con respecto al hombre, el sobrepeso quizás sea el factor modificable, uno de los factores modificables más importantes que tenemos que tener en cuenta y juega un rol importantísimo en la terapéutica, en el desarrollo de la enfermedad y una vez que se desarrolló en la terapéutica. Por otro lado, habitualmente vemos en el consultorio que el tratamiento es subóptimo. ¿Por qué? Porque los pacientes quizás, y en parte los médicos, ¿sí?, no utilizan de forma óptima todas las herramientas que tenemos, y cuando hablamos de herramientas, y ustedes también lo dejaron plasmado en la encuesta, no solamente nos referimos a distintos tipos de fármacos, sino que hay un arsenal terapéutico enorme que va desde la psicoterapia, ¿sí?, la kinesioterapia, ¿sí?, la adaptación, por ejemplo, del hogar a la nueva funcionalidad de la persona, que ayudan muchísimo al manejo del dolor. Ese tratamiento subóptimo que estamos mencionando acá va a redundar en que el paciente tenga dolor y que sufra. El paciente con dolor, sí, con un dolor que no está controlado, que no está adecuadamente manejado o que está insuficientemente manejado, sufre, ¿sí? Siguiendo un poquito, esto más allá de todo lo que mencionamos, ¿sí?, en la parte económica hoy en día no se puede dejar de lado y va a tener un impacto, ¿sí?, en el gasto de la persona, del paciente que necesite comprar medicación, 1, 2, 3 medicaciones, va a tener un gasto importante y a nivel sanitario, a nivel del sistema de salud globalmente, la artrosis representa un gasto enorme. En Argentina no sé cuánto es, pero en Estados Unidos son billones y billones de dólares por año en medicación, en tratamientos, en kinesiología y también muchas veces en prótesis derivadas de la enfermedad. Entonces, esta es la importancia y por lo cual estamos haciendo un comentario sobre artrosis hoy. Esta era una de las preguntas. Perdón, ¿preguntaron algo? No, yo hablé, pero no. Silencia a los demás, así no No hay problema. Bueno, siguiendo, una de las preguntas frecuentes, sí, a veces una confusión frecuente, es si la artritis y la artrosis es lo mismo. A la derecha, ahí les muestro, acá tienen las manitos de una persona que tiene artritis reumatoidea, ¿sí? Lo que ven principalmente es que están afectadas las articulaciones de los nudillos, las que están cerquita de la muñeca, y también las muñecas, ¿sí?
Y por otro lado, a la izquierda, de este lado, a la derecha, quiero decir, tienen las manos de una paciente con artrosis. Y lo que ven es que la afectación está principalmente a nivel del dedo gordo, de la base del dedo gordo, y en las articulaciones de los dedos, pero las distales, principalmente en las más distales, que son las de acá. Y hay algunas diferencias a tener en cuenta. En la artritis reumatoidea, por ejemplo, que es el ejemplo, ¿sí?, perfecto de proceso inflamatorio, el principal paso es la inflamación de la articulación. Una vez que se inflama, eso lastima la articulación, y cuando se lastima la articulación, eso genera un cambio mecánico en la articulación que hace que aumente la carga, ¿sí?, y disminuye la reparación, entonces hay mayor daño. Pero el evento principal es la inflamación. ¿Qué pasa en la artrosis? En la artrosis, el primer paso es el desequilibrio entre la carga y la capacidad de recuperarse del cartílago. Eso va a llevar a que se produzca una lesión articular, y finalmente eso puede generar un grado de inflamación. Estas son algunas de las diferencias, ¿sí?, a grandes rasgos, entre artritis, ejemplo artritis reumatoidea, y artrosis. Una pregunta que habíamos hecho, porque es interesante tenerlo presente, es si consideraban que la artrosis era una enfermedad exclusivamente de ancianos. ¿Sí? 5% puso que no, 95%, ¿sí? 9 de cada 10 de ustedes puso que era una enfermedad de ancianos, ¿sí?, o de personas mayores. Y lo cierto es que no necesariamente es así. Por lo que dijimos, y acá hay un ejemplo, volviendo a la articulación de la rodilla, ¿sí?, cuando se altera significativamente la estructura anatómica, la estructura por ejemplo, en este caso de las rodillas, ¿sí?, cuando se produce esto, el arqueamiento hacia atrás, ¿sí?, los pies en paréntesis o las piernas en X, eso genera una carga articular, un trabajo articular muy grande, desmedido, que sobrepasa la capacidad de recuperación del cartílago, y eso genera artrosis a edades tempranas. Lo mismo pasa cuando existe una lesión, por ejemplo, una fractura que afecta a la articulación, y eso va a llevar a que la articulación trabaje mal, ¿sí?, que haya roce, que haya fricción, ¿sí?, que haya mayor carga articular, y pueda haber artrosis a edades tempranas. Habitualmente se produce después de los 40 años, pero con alguna de estas condiciones también puede generarse o aparecer signos de artrosis a edades tempranas. Entonces, si bien es una enfermedad predominantemente de personas añosas y aumenta con los años, ¿sí?, puede darse tranquilamente en pacientes de menor edad. Acá, ustedes dan la clase, estuvieron dando la clase ustedes, estuvieron leyendo, porque cuando les pregunté la clínica, cuál es el cuadro clínico, ¿sí?, qué es lo que puede tener un paciente que tiene artrosis, respondieron perfectamente y más o menos con la frecuencia de la aparición de los síntomas que tiene, ¿sí? El primer síntoma, el síntoma categórico, ¿sí?, de la artrosis es el dolor. El paciente, cuando, ¿sí?, ese cambio en la articulación, ¿sí?, excede lo propio del envejecimiento normal, empieza a doler. Cuando hay dolor y cambio en la articulación, ahí se está frente a la condición que conocemos como artrosis. Entonces, el dolor es quizás uno de los síntomas más frecuentes, y que junto con la limitación funcional de la actividad van a generar mayor impacto en la calidad de vida del paciente. Ustedes pusieron, ¿sí?, casi más del 80%, 16 de 19, que la manifestación era el dolor, está perfecto. Después pusieron y jerarquizaron mucho la limitación de las actividades, y es importantísimo desde el punto de vista del paciente, no solo el dolor, sino también el impacto que tiene el cambio funcional de la articulación y el dolor en las actividades que puede realizar día a día. Por otro lado, mencionaron la hinchazón, ¿sí?, el edema, el aumento de tamaño de la articulación, que también es frecuente, pero yo quiero destacar, acá pusieron casi el 70%, 7 de cada 10, mencionó la deformidad articular, pero quiero destacar algo que me parece fundamental, y es que la artrosis no es solamente una enfermedad articular, sino que, como toda condición crónica, ¿sí?, que limita la capacidad funcional del paciente, va a tener un impacto en lo emocional. Y ustedes bien, ¿sí?, ustedes lo marcaron muy bien, fíjense. El paciente tiene temor a realizar movimientos. ¿Por qué? Porque le duele. Ahí pusieron más o menos casi el 60%, 70% de ustedes mencionó eso. Por otro lado,
hablaron de depresión, casi el 50%, ¿sí?, asocia la artrosis con un cuadro, ¿sí?, de depresión. Ustedes, y está perfecto porque los pacientes que tienen dolor crónico, que tienen limitación de la autonomía porque no pueden movilizarse bien, suelen estar más tristes y en algún momento sí pueden tener un cuadro de depresión, por lo cual el enfoque entero del paciente, no solo de la articulación, es importante. Vincularon el sobrepeso. El paciente, ¿sí?, muchas veces llega a la artrosis por sobrepeso, ¿sí?, y muchas veces el paciente deja de hacer actividad por la artrosis y aumenta de peso. Y ahí se forma un círculo vicioso que empeora continuamente la función articular. Todo cuadro articular crónico, ¿sí?, genera pérdida de masa muscular, ya sea porque el paciente se mueve menos o porque hay como un estado de cronicidad, de poca movilidad de la articulación y de inflamación, se pierde masa muscular. Y cuando se pierde masa muscular, ¿sí?, si ustedes se acuerdan lo que habíamos hablado al principio, se pierde ese sostén mecánico que le brinda el músculo a la articulación, ¿sí?, y aumenta la carga articular y por ende aumenta la lesión y aumenta el dolor, ¿sí? Por otro lado, el paciente que tenga artrosis, ¿sí?, y que tenga dificultad para movilizarse, que tenga dolor, va a estar inseguro de los movimientos, ¿sí?, y en muchos casos también afecta a la imagen personal del paciente, ¿sí? Entonces, todo esto que ustedes mencionaron, ¿sí?, que excede lo meramente articular, es importantísimo tenerlo presente porque la artrosis, si bien es una enfermedad primariamente articular, afecta de forma completa a la persona. ¿Cuáles son las articulaciones que se afectan más frecuentemente? Ustedes podrán entender, por lo que mencionamos al principio, que se van a afectar las articulaciones o que se usen más, por ejemplo, en alguien que escribe a máquina todo el tiempo, puede tener mayor, ¿sí?, dolores y deformidad en las manos después de mucho tiempo, y por otro lado van a ser no solamente las que se usen con mayor frecuencia por un trabajo, por ejemplo, sino las que están sometidas a la carga corporal. Y ahí estamos hablando principalmente de la articulación de la rodilla y de la articulación de la cadera. Los sitios más frecuentes entonces son las manos, de las manos las articulaciones distales, ¿sí?, de los dedos, la base del pulgar, principalmente en las mujeres, la artrosis de cadera, ¿sí?, también en la mujer, y la artrosis de rodilla en el hombre. ¿Sí? Esos son los sitios más frecuentes. Obviamente también por el soporte de peso y por las características de la vida moderna, la artrosis cervical es otro de los sitios frecuentes. Acá tienen un ejemplo, esta es la mano de una paciente con artrosis. Ustedes lo que pueden ver es cómo se afecta, ¿sí?, principalmente las articulaciones distales, ¿sí?, de ahí para abajo, ¿sí?, y hay esos nodulitos que tienen nombres propios que no vienen al caso, ¿sí? La muñeca está respetada y las articulaciones de los nudillos están respetadas, diferente de lo que pasaba en otras enfermedades. Acá se ven en más detalle los nodulitos de las manos, ¿sí? Y acá se ve un cuadro de artrosis significativa a nivel de la rodilla izquierda, donde hay una pérdida de la alineación, ¿sí? Una pregunta también frecuente es, toda persona que tiene estos nodulitos y no tiene dolor y no tiene limitación funcional, ¿tiene artrosis? No se lo podría, en cierta forma, catalogar como enfermedad o como condición a esa paciente. Lo que se podría decir es que tiene cambios artrósicos, ¿sí? Todas las personas por encima de 60 años, si ustedes le hacen una radiografía, le hacen una resonancia, van a tener cambios compatibles con artrosis. Pero quizás, ¿sí?, muy pocas de esas personas, alrededor de 1 de cada 10, ¿sí?, de las personas que ustedes estudien y le encuentren picos del oro, que le encuentren pinzamientos vertebrales, que le encuentren nodulitos en las manos, solamente un porcentaje muy bajo va a tener síntomas. Entonces, no asociar, ¿sí?, o no dar la idea que la mera deformidad, ¿sí?, o los nodulitos en las manos, ya el paciente tiene la condición de artrosis. Propio del envejecimiento normal, hay cambios que son normales y esperables en el organismo, ¿sí? El tema es cuando empiezan a generar dolor y generan limitación. Ahí estamos frente a una condición o una enfermedad.
siguiendo un poquito, otra de las preguntas que respondieron es cómo se hacía el diagnóstico de artrosis. Bueno, lo importante, ¿sí?, es que casi el 90% de ustedes dijo que solamente con la evaluación de un médico, ¿sí?, que haya dolor y que haya cambios estructurales en el examen físico, y a veces quizás una radiografía o un método de imagen simple es más que suficiente para hacer el diagnóstico. Hay dos personas respondieron, sí, 3 personas en realidad respondieron que se necesitaban otros estudios como resonancia y demás, no para el diagnóstico inicial, pero muchas veces sí para evaluar, por ejemplo, dolores de espalda muy marcados, que tengan características de estar generando compromiso de nervio. Ahí quizás uno recurre a otro método complementario, pero habitualmente con el examen físico, con la presencia de dolor y cambios articulares en el examen físico, y a veces solamente con una radiografía de mano, es más que suficiente para hacer un diagnóstico de artrosis. Siguiendo un poquito, otra de las cuestiones que habíamos tratado de ver qué opinión tenían, era una situación frecuente, es esto que le habías dicho. Muchas veces los pacientes se acercan al consultorio, uno les dice que los dolores están relacionados con un cuadro de artrosis, y la preocupación es si tienen reuma deformante, si se les van a deformar las manos. ¿Sí? Lo cierto es que la artrosis genera cambios en la anatomía, genera, si quieren llamarlo, deformación o alteración de la anatomía normal, ¿sí? Pero estos cambios no son rápidos en la mayoría de los casos, sino que llevan años y son graduales, ¿sí? Y muchas veces, ¿sí?, la artrosis empieza generando esos nodulitos y se detiene y no progresa, ¿sí? Entonces, esto es importante, ustedes pusieron casi en el 84%, ¿sí?, que era una enfermedad de evolución lenta, que produce dolor y alteraciones en la forma de la articulación, y otra cosa que destacaron, y que ya lo vamos encaminando, es que existen muchas alternativas para el manejo de esta condición. La pregunta esa, doctor, tengo miedo de que se me deformen las manos, ¿qué puedo tomar para evitarlo? ¿Sí? Esto ya lo mencionamos, de todas las medicaciones actuales, hay un montón que ayudan a controlar los síntomas de la artrosis, lo cual es sumamente importante. Pero es importante que quede el concepto de que al momento de hoy, ¿sí?, no hay ninguna medicación que haya demostrado frenar la artrosis, ¿sí? Entonces, ninguna de las medicaciones que hoy están en el mercado han demostrado con claridad que frenan la evolución de la artrosis. Sí, tenemos un montón de medicación para controlar los síntomas, y esto es importantísimo. Y por otro lado, sí existen medidas, ¿sí? Por ejemplo, si existe una alteración en la alineación de una pierna que llevó a artrosis de rodilla, la corrección del eje de la pierna ayuda a evitar la progresión de la enfermedad, y por otro lado, es importantísimo tener en cuenta la dieta y el descenso de peso como herramientas para disminuir la carga articular. El descenso de peso, ¿sí?, limita la carga articular y en cierta forma evita que la articulación se siga dañando. Esto es importantísimo. Otra de las situaciones es la que también habíamos mencionado, un paciente que está medicado, está con paracetamol, a pesar de eso tiene dolor y está desesperado, porque cualquier persona con dolor se desespera. ¿Qué alternativas hay para esto? Lo cierto es que muchas veces, ¿sí?, el dolor es de difícil manejo, y uno tiene que recurrir a múltiples, ¿sí?, a múltiples estrategias, no solamente una medicación, para tratar de aliviar ese dolor. Es importante tener presente que el dolor y la artrosis y todas las enfermedades crónicas hoy en día tienen que manejarse de forma interdisciplinaria. Ahí tiene que estar el médico clínico, el médico reumatólogo, tiene que estar el psicólogo, tiene que estar el especialista en dolor, el kinesiólogo, ¿sí? Hay un montón de especialidades que se encargan de las enfermedades crónicas, y el manejo interdisciplinario hoy es indispensable y es importantísimo para lograr mejorar los resultados, en este caso,
lograr el control del dolor y mejorar la calidad de vida del paciente. Acá está lo que mencionaba recién. Toda enfermedad crónica hay que hacer un enfoque multidisciplinario y enfocar no solamente a una medicación, sino también a la educación del paciente, que aprenda, que conozca sobre su enfermedad, que conozca qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, qué le genera dolor, qué le va a generar mayor carga articular, ¿sí? Cómo comer sano, qué actividad física puede hacer. Todo esto es importantísimo para el manejo de esta enfermedad crónica. Y el concepto de que un remedio por sí solo nunca es suficiente para el manejo de la artrosis o de cualquier enfermedad crónica. Cuando les preguntamos a ustedes qué es lo que qué otra cosa se podía hacer, lo mismo. O sea, estuvieron estudiando claramente, ¿sí? Las alternativas, ¿sí?, son muchísimas, y todos estos enfoques, desde los ejercicios como el yoga y el tai chi, ustedes fíjense en que casi el 100% respondió que eran sumamente importantes para el manejo de un paciente con artrosis, y es así. Mantener la masa muscular, el rango de movilidad, ¿sí?, es sumamente importante para evitar disminuir la carga articular. Por otro lado, y lo vamos a mencionar, los beneficios del ejercicio exceden lo meramente articular. La alimentación, casi el 70% de ustedes mencionó que era importante para el manejo de la artrosis la alimentación. La pérdida de peso también, casi el 70% reconoció que tenía un rol en el tratamiento de la enfermedad, y después pusieron un montón de cosas que también son muy importantes. ¿Sí? Pusieron la kinesiología y la terapia ocupacional, más del 50% reconoció el rol que tiene estas dos alternativas. Pusieron la psicoterapia también casi el 50%, ¿sí? Evitar aquellas actividades que generan dolor. Por ejemplo, un paciente con artrosis de rodilla va a tener dolor cuando sube una escalera, entonces buscar alternativas, siempre que sea posible, desde ya. Por otro lado, reconocieron la importancia de adaptar la casa, por ejemplo, a la nueva función de la persona. Esto es importantísimo. Por ejemplo, hay pacientes que tienen artrosis de rodilla que le cuesta levantarse de una silla, le cuesta levantarse del inodoro, y con una manija ustedes le cambian un montón, que lo ayuda a levantarse, le cambian un montón la autonomía. Por otro lado, bajar el nivel de la ducha, de la bañadera, ¿sí?, y adaptarlo a la capacidad que tenga para levantar la pierna. El paciente también es importantísimo. Agarraderas en el baño, ¿sí?, antideslizantes, todas estas cosas que parecen muy simples son sumamente importantes, y en el todo van a contribuir al manejo del dolor y de la limitación funcional que tiene la persona. Por otro lado, reconocieron que en algunas situaciones, ¿sí?, el bastón puede ayudar, ¿sí?, cuando falla la medicación, cuando falla, ¿sí?, el descenso de peso, ¿sí?, quizás descargar un poco de peso con un bastón ayuda, y en otros casos donde falló todo lo anterior, donde falló la medicación, donde falló el descenso de peso, donde hay una limitación muy marcada de la funcionalidad y hay una afectación muy marcada en la calidad de vida del paciente, esos pacientes se benefician y son candidatos al reemplazo de la articulación. Por ejemplo, una prótesis de cadera o de rodilla. En esa situación, si uno llega en última instancia, si quizás hoy más temprano que hace años, pero se llega en última instancia, y eso verdaderamente tiene un impacto muy positivo en la calidad de vida del paciente, que de no poder hacer nada vuelve a caminar, vuelve a tener autonomía y demás, pero se llega a una prótesis después de que falló todo lo otro. Las alternativas, la alimentación, ¿sí?, una dieta saludable y equilibrada, ¿sí?, no solo afecta, ¿sí?, al peso en sí, y eso va a reducir la carga articular, sino que genera cambios positivos, ¿sí?, en todos los aspectos que ustedes quieran del organismo, ¿sí?, desde baja el colesterol, ayuda a controlar la diabetes, afecta positivamente a la presión arterial, ¿sí?, genera menos riesgo cardiovascular, son todos efectos positivos que tiene, ¿sí? Y el paciente, no solo el paciente, sino todos, y los médicos también, mucho, deberíamos educarnos en saber cómo comer sano, ¿sí? Y en el hospital, ¿sí?, y en todos los centros de salud, siempre hay nutricionistas, hay parte del equipo de salud, médicos nutricionistas, licenciados en nutrición, que ayudan a orientar con respecto a la nutrición, que tiene un rol importantísimo.
Por otro lado, y acá están Sonia, ¿sí? Están en una de las clases, ¿sí? La actividad física, como mencionamos, es importante para mantener la fuerza y la masa muscular, y eso va a dar estabilidad a la articulación, y eso va a generar menos dolor, pero por otro lado, otro de los beneficios que tiene es que va a mejorar la coordinación, la conciencia que el paciente tiene de su propio cuerpo, y esto, por ejemplo, también parece una tontería, algo simple, pero por ejemplo, el paciente que está acostumbrado a hacer actividad física, si tiene la mala suerte de tropezarse y caerse, va a caer mejor y se va a lesionar menos que un paciente que no hace actividad física, ¿sí? Por otro lado, y ya saliendo del articular, lo que le había mencionado, la actividad física tiene un montón de efectos beneficiosos en toda la persona, en el paciente en general, ¿sí? Que hacen que sea altamente recomendable y por lo cual todo paciente con artrosis debería tener actividad física adaptada a la función, ¿sí? Actual de la persona. Va a generar mayor sensación, ¿sí? Y disfrute, ¿sí? Del ocio, mayor sensación, ¿sí? De autoestima, favorece en el caso de los grupos donde se hacen actividades físicas, hoy en día virtuales, pero ayuda mucho el tema de la socialización y mantener las redes de contención emocional, ¿sí? Ayuda a la presión, al colesterol, a la diabetes, y por otro lado también tiene el efecto de lograr ayudar a controlar el peso. Son todas cosas positivas que tiene la actividad física. ¿Qué ejercicios se recomiendan en artrosis? Insisto, esto no va a ser una guía para decirles qué ejercicio tienen que hacer, sí para tener algunos conceptos en cuenta. Habitualmente son de bajo impacto y que tengan un rango de movilidad amplio, ¿sí? El tai chi es un ejercicio, el yoga son ejercicios ideales. Por otro lado, una cosa a tener presente es que el dolor, cuando aparece dolor, siempre tiene que ser una bandera roja, una alerta, ¿sí? Y tratar de limitar el ejercicio que genera dolor. Caminar, las caminatas, la natación, son ejercicios que incluyen coordinación y la utilización de grupos musculares grandes, y por otro lado implican la coordinación de la respiración y mejoran el estado cardiovascular, entonces son muy beneficiosos. Y por otro lado, el yoga, el tai chi y otros tantos ejercicios van a tener la particularidad que no solamente trabajan el cuerpo, sino que conectan la mente, ¿sí? Y el cuerpo, y eso es importantísimo, ¿sí? De ahí la relevancia que tiene lo que ustedes hacen miércoles a miércoles y lo siguen haciendo desde hace tiempo. Esto es muy importante para cualquier enfermedad crónica. ¿Qué pasa cuando el paciente no puede caminar o no puede hacer actividad porque tiene dolor? Cualquier ejercicio que pueda realizar adaptado a la función del paciente ayuda, porque ayuda a mantener el músculo, ayuda a mantener los ligamentos y demás, ¿sí? Por otro lado, tener presente que cuando los ejercicios son terapéuticos, cuando se indica kinesioterapia, siempre debería indicarlos y hacer un acompañamiento, un profesional para evitar lesiones, ya sea por movimientos o por esfuerzos. Y por otro lado, como mencionamos, el manejo interdisciplinario, ¿sí? De múltiples especialidades ayuda a mejorar el éxito terapéutico, el éxito para controlar el dolor, para mejorar la actividad. También en el hospital, ¿sí? Hay un montón de gente que se ocupa de distintas áreas de la actividad física, ¿sí? Lo que hacen los miércoles es importantísimo. Está la gente de kinesiología, ya para cuando es más específico, más terapéutico, ¿sí? Y dirigido. Está la gente de los fisioterapeutas. Todo esto es importantísimo tenerlo en cuenta y tenerlo en mente al momento de abordar un paciente con artrosis. Otra de las situaciones es en la artrosis de manos, por ejemplo, ¿sí? Que viene una señora, ¿sí? Les va a decir que ella está bien durante gran parte del día, ¿sí? Tiene dolor cada tanto, pero que se le complica mucho retorcer la ropa o abrir un frasco, ¿sí? Es importante tener presente que en la causa de la artrosis está el trabajo articular. Por lo tanto, hay muchísimas medidas muy creativas, y sobre todo hoy en día con las impresoras 3D, que permiten disminuir la carga de trabajo articular. Hay un montón de adaptadores para las tareas que se les ocurra, ¿sí? Desde abrir un frasco, como ven
ahí hay un adaptador que permite abrir un frasco, ¿sí? Haciendo menos fuerza, ¿sí? Todo eso repercute en brindarle un alivio a la articulación, y por pequeño que parezca, ¿sí? Si uno, ¿sí?, está en la computadora 315 horas al día, ¿sí?, y toma conciencia, y en lugar de pegarle tan fuerte a la tecla, le pega menos fuerte, o hace menos fuerza cuando agarra, ¿sí?, la bolsa del supermercado, y demás, todos esos pequeños esfuerzos se suman, y son los que contribuyen a la lesión articular y al dolor. Por lo tanto, estos adaptadores tienen muchísima importancia. Acá viene lo que ya habíamos mencionado. El paciente con toda enfermedad crónica, todo paciente que tiene una enfermedad crónica, ¿sí?, y sobre todo los que tienen dolor, van a tener miedo de van a desarrollar miedo de hacer movimientos porque tienen miedo de tener dolor, lo cual es lógico. Poco a poco la persona primero empieza a tener miedo para hacer el movimiento que le genera dolor, y después eso va creciendo y se afectan otras actividades. Y llega un momento en que el paciente verdaderamente ve muy sesgada su seguridad, su autoestima, y siente que pierde el control. Cuando uno tiene la sensación de perder el control, ¿sí?, hay una pérdida muy grande de la autonomía, y hay un impacto en la calidad de vida del paciente importantísimo, ¿sí? Entonces, este es más o menos el ciclo que se produce en una enfermedad crónica. Cuando hay dolor, la presencia de dolor, ¿sí?, con los movimientos genera miedo, ¿sí? El miedo, ¿sí?, a tener dolor genera inactividad, y la inactividad genera atrofia muscular, y esa atrofia aumenta la carga de la articulación, por lo cual se genera más lesión y más dolor, ¿sí? Entonces, una de las formas, ¿sí?, para cortar este ciclo, ¿sí?, es mantenerse activo para mantener el trofismo muscular, ¿sí? Y por otro lado, y vinculado a lo que veíamos acá, ¿sí?, el enfoque, ¿sí?, psicoterapéutico, ¿sí?, es sumamente importante en toda enfermedad crónica, ¿sí? Recordar que las actividades, ¿sí?, físicas, y sobre todo los ejercicios terapéuticos, tienen que estar supervisados, ¿sí?, o guiados por un profesional para evitar lesiones. Y por otro lado, ¿sí?, todo este ciclo no es definitivo, sino que cuando la persona va recuperando actividades, va perdiendo el miedo y va recuperando autonomía. Entonces, fíjense en la importancia que tiene la actividad física. Por otro lado, ¿sí?, y acá destacar la importancia que tienen lo que hacen en el taller de calidad de vida miércoles a miércoles, ¿sí? El taller, al permanecer en contacto ustedes, personas que tienen quizás muchas, tienen una condición clínica, algunas tienen artrosis, ¿sí?, otras personas, ¿sí?, tienen una dolencia similar, otras personas están por el mero hecho de compartir el momento y de hacer actividad física, que es beneficioso no solamente para la persona con una condición, ¿sí?, permite reforzar las redes de contención, y esto es importantísimo en toda enfermedad crónica, ¿sí? Brinda herramientas, y esto lo saben, como les dije, ustedes respondieron muy bien todas las preguntas que se hicieron, tienen herramientas que les permiten conocer la enfermedad, y por ende la van a afrontar mejor, ¿sí?, que una persona que no tiene ese conocimiento, ¿sí? Y por otro lado, brinda también herramientas para optimizar, ¿sí?, a la persona en cada situación funcional que tenga. Si uno tiene que entender que a veces por una enfermedad, ¿sí?, uno no tiene una discapacidad, sino que tiene una función distinta, ¿sí?, que es diferente de otra persona. Y en esa situación puede hacer actividades, puede hacer un montón de cosas, pero siempre adaptada a su condición actual. Y esto, ¿sí?, el grupo de calidad de vida, las charlas que tienen, les brindan herramientas para hacer y transitar esa readaptación, lo cual es importantísimo en toda condición crónica, ¿sí? Hasta acá yo quiero que noten, ¿sí?, algo importante, ¿sí? Estamos hablando de artrosis, llevamos un rato largo, ya casi estamos terminando, y todavía no mencionamos ni siquiera un fármaco, ¿sí? Entonces, todo el arsenal terapéutico que tienen para abordar y tratar la artrosis no solamente es una medicación, sino que son un montón de cosas, desde la nutrición, la psicoterapia, la actividad física, ¿sí?,
los adaptadores, adaptar el hogar, y el fármaco, el paracetamol, el tramadol, son importantes, pero van a ser un complemento de todo este enfoque. ¿Sí? Como ya dijimos al principio, un tratamiento solo, un fármaco solo, bajo ningún punto de vista va a lograr controlar, ¿sí?, el dolor en casi ningún paciente. Entonces el enfoque tiene que ser, ¿sí?, global. Cuando preguntamos, ya dirigido a los fármacos, qué fármacos conocían, ¿sí?, la mayoría conocían al paracetamol, el ibuprofeno, ¿sí?, también los fármacos antiartrósicos, que se los conoce como la glucosamina, las inyecciones intraarticulares, y los derivados de opioides, derivados de la morfina, como el tramadol. Insisto, esto es importantísimo, y fíjense en el arsenal de fármacos que tenemos, ¿sí?, para complementar todo el tratamiento que hemos hecho. Cuando el descenso de peso, la actividad no es suficiente, muchas veces tenemos un montón de herramientas para lograr controlar la enfermedad. Vuelvo a insistir en algo que es una pregunta frecuente. Los de abajo, aunque se llamen antiartrósicos, ninguno de estos fármacos ha demostrado frenar la evolución de la artrosis, y todo lo anterior que dijimos, si el descenso de peso, si el fortalecer la articulación, es mucho más importante, ¿sí?, que un fármaco en sí. Casi todos los pacientes, ¿sí?, todos los pacientes con artrosis van a requerir para su manejo óptimo una combinación de todo lo que hablamos hasta el momento, y vuelvo a destacar el rol que tiene el tratamiento interdisciplinario, ¿sí?, con distintos especialistas, ¿sí?, y dentro del grupo ese tiene que estar el paciente tiene que participar de las decisiones, ¿sí?, y de esta forma se optimiza los resultados en el manejo de toda enfermedad crónica. Finalmente, cuando hay alternativas, hay terapias alternativas que en algunos pacientes, cuando fallaron los métodos convencionales, ¿sí?, ayudan a manejar el dolor, ¿sí? Por ejemplo, el cannabis medicinal, la acupuntura, la proloterapia, ¿sí?, ayudan, ¿sí?, en muchos pacientes brindan un alivio, y siempre deberían estar supervisadas y reguladas por un profesional. Por otro lado, y ya llegando al momento en el que falló todo lo anterior y el paciente sigue teniendo dolor a pesar de un tratamiento óptimo, sigue teniendo limitación a pesar de haber bajado de peso, a pesar de estar con varias medicaciones para el dolor, ¿sí?, en algunos casos, ¿sí?, y solamente como alternativas está el reemplazo de la articulación como una prótesis de rodilla, que en este caso se ve. Insisto que es el último escalón, ¿sí?, donde falló todo un arsenal inmenso que tenemos, ¿sí?, para enfocar la artrosis. Y sepan que de todos los pacientes que tienen artrosis, solamente un porcentaje muy pequeño llega a requerir un reemplazo el reemplazo de una articulación. Bueno, esto es más o menos lo que les quería comentar, ¿sí? Este es el grupo de reumatología, ¿sí?, en uno de los congresos. Hay dos, justo usted creo que no está justo, ¿sí? Pero la próxima la vamos a agregar, ¿sí? No sé si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda. Me pareció excelente, excelente. El clínica sigue dando maestro. Sí, excelente. Excelente. Bueno, gracias. Preguntas en el chat. Hay unas preguntas en el chat, no sé si quieren los ayudo, se las leo. A ver, estoy viendo. De Rumán, pregunta. Sobre la prevención de riesgo ergonómico por movimiento, si sirve, pregunta Grisel. Antes es importante, este concepto es importante, ¿sí? En un paciente que todavía no desarrolló artrosis, pero que quizás tenga alguna alteración, por ejemplo, una alteración de la alineación en las piernas, una alteración, ¿sí?, en la forma de pisar en el pie, ¿sí?, se puede actuar antes buscando realinear y buscando devolver, ¿sí?, la anatomía y la mecánica normal, y eso ayuda en cierta forma a mejorar la mecánica y hace menos probable el desarrollo de artrosis, por lo cual sí, desde ya que todos los soportes ergonómicos
y demás ayudan, ¿sí? Antes de que se desarrolle la enfermedad, y una vez que se desarrolla, ayudan al manejo del dolor. Voy leyendo. Preguntan qué sucede en caso de dolor por cirugía, por ejemplo, después de una operación de bypass. La inmovilización, ¿sí? La inmovilización, no sé bien a qué se refiere, si dolor en articulaciones o dolor sobre el sitio quirúrgico. No sé quién lo preguntó. A ver. Mónica Prado. Mónica, Sí, ¿querés yo le aclararme un pregunté. poquito eso? Claro, bueno, porque yo estoy operada a corazón abierto y al principio no entendía nada. O sea, me llenaban de todo remedio. Estoy aprendiendo tanto, tanto junto a ustedes, porque me llenaban de todo. Llegado a la pregabalina. Y bueno, gracias ahora al tema de poder un poco con el tai chi, chikung, o sea, poder aprender la respiración, la meditación. Porque yo cada 15 días estaba en el hospital, no en el clínica, me atendía en el británico, pero que me viera un traumatólogo por los dolores. Pero bueno, pude entender después, así me explicaron, pero ustedes me pueden desasnar más que aquí no solamente se corta huesos y ahora, como escuchaba, el tema de la articulación y todo lo que se lesiona, sino que además, bueno, músculos, nervios, y eso también. Ahora estoy entendiendo todo lo que padecí. Toda enfermedad, toda cirugía grande, como es una cirugía a corazón abierto, eso implica lesión de tejido, implica lesión de nervio, implica lesión de vasos, ¿sí? Y por otro lado implica en parte inmovilidad o que el paciente no recupere rápidamente su función normal, y eso genera dolor por falta de actividad, y por todo eso que mencionaste, entre ellos la lesión de nervios inevitable en el procedimiento, ¿sí? Pero poco a poco, y manteniendo la actividad, eso se puede ir mejorando, Mónica. Mil gracias. Gracias por tanta didáctica, hermoso, hermoso. Bueno, me alegro La que sí. verdad, más que muchas gracias, Diego, fue magnífica la exposición, y bueno, va a haber otras. Vamos a seguir adelante con participar, y algunos de los chicos que quieran también de la residencia participar, invitarlos con todo gusto. Ya, Doc, es una parte que quizás tenemos una deuda. Yo creo mucho en la educación, y creo que uno de los pilares fundamentales de una buena práctica médica, además de la asistencia y la investigación, ¿sí? Es devolverle a la comunidad, ¿sí? Muchos estudiamos en universidad pública, devolverle un poquito lo que han hecho por nosotros, así que es una forma. Maravilla, qué maravilla. Emocionan, emocionan. Realmente son un equipo de lujo. Todos los chicos que nosotros, los que han salido de nuestro hospital, y me incluyo, tienen una vocación y unas ganas de participar en el tratamiento del paciente, que la verdad es un placer, un lujo. Un lujo, son un lujo. Muchas gracias, Diego. Bueno, Sí, muchísimas gracias. Y le dejamos el espacio a Sonia, a menos que quiera alguien decir algo más. Diego. Bueno, yo les agradezco nuevamente, y desde ya que va a haber otros encuentros en los que participemos, ¿sí? Bueno, muchas gracias.